complicado el combate al virus en la región. Al mismo tiempo, finalmente, la región se da cuenta de que la informalidad es una debilidad que hay que resolver. O sea, muchos grandes problemas estructurales han quedado al desnudo ante la pandemia. Y usted ha sobre el potencial positivo del coronavirus y cómo formalizando a los informales y dándoles el capital que necesitan, se pueden desbloquear, por ejemplo, en el caso del Perú, reservas minerales, petroleras y gasíferas por $1 billón, suma que supera enormemente los presupuestos que países como el Perú pueden destinar para luchar contra la pandemia y reconstruir sus economías. ¿Qué mensaje tendría usted para los gobiernos y organismos internacionales presentes hoy sobre cómo obtener dicho potencial y en qué medida esto puede contribuir a resolver el problema de la informalidad en el futuro? Muchas gracias, canciller, por su pregunta y, por supuesto, qué gusto de estar con amigas que han tenido gestos muy simpáticos, algunos pocos caballeros o hombres que hay en este panel. El mensaje sería el siguiente, más bien. Sería que cada vez estoy más convencido que el problema no es la informalidad, sino la formalidad. Y voy a explicar eso, en primer lugar, citando a Guy Ryder, que es el director general de la Oficina Internacional del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, que el 1 de mayo último, cuando recibió él las estadísticas de sus 45 oficinas regionales, tiene 3,000 empleados, llegó el siguiente mensaje. Somos 7.500 millones de personas en el mundo, de los cuales 3.300 millones son la población económicamente activa. Hecho es el mundo total. De estos 3.300 millones de población económica activa, son 2.000 millones informales. Entonces estamos hablando más o menos del 60% de la población mundial. Todos aquellos que el Fondo Monetario Internacional dijo en inglés, those who have been left behind, aquellos que quedaron atrás. Y él dice que la cosa es tan grave de que él ha medido qué es lo que han perdido en los 2 primeros meses los informales en todo el mundo, y ha dicho que han perdido el 60% de sus ahorros e ingresos en sencillamente 2 meses. Y que durar estos 2 o 3 meses más, esto va a hacer que van a perecer una gran mayoría. Yo diría que antes que van a perecer esa gran mayoría, vamos a encontrar algunas soluciones, como estamos buscándolas acá, y por supuesto, antes de perecer van a haber levantamientos. Entonces van a haber los saqueos, entonces se produce la oportunidad, porque hay un buen lado a todo eso, como decía Rebeca, de considerar que el siglo XXI comienza ahora. Es decir, esta es una de las cosas que no funcionan. Y les voy a dar un ejemplo, comenzando por la minería. No es porque yo esté particularmente fascinado por la minería, es un lugar controversial, tiene mucho que ver con las quejas de aquellos que aman al medio ambiente, pero permite ilustrar algo que es muy importante, porque generalmente tenemos la tendencia a creer que lo informal es el ambulante, el vendedor en la calle. Y ocurre la cosa siguiente, que a través de una serie de medidas que ocurrieron, sobre todo también generadas por la OIT, de empoderar a los pobres, y ya a través de tratados internacionales, consulta previa, son más o menos unos 11 convenios en el mundo, que a través de los 30 años han ido bajando, hasta llegar a la legislación nacional. Entonces tenemos que en el Perú hay 1.495 normas que ya hacen que un informal enfrentado a un formal le gane el juicio en el campo minero, gasífero, todo lo que se refiere a recursos internacionales. ¿Cómo es esa situación? La situación es la siguiente, que en el curso de reformas agrarias, guerras contra las guerrillas,
migraciones enormes a la urbe, a los campos mineros, la descolonización que también nos influencia, la Guerra Fría entre países desarrollados que compiten para ver cuál de ellos logra masificar más un apoyo a su ideología a través del mundo. Ocurre que en la mayor parte de la superficie de la Tierra, que está por encima, por ejemplo, de los recursos minerales del Perú, y sabemos que es en otros países, y también aquella que está debajo de los recursos forestales, pertenece a informales. Y esos informales no es que no estén titulados, están titulados desde el Reinato de España, del Virreinado de España, sencillamente con sistemas no integrados a los registros que manejamos estadísticamente. Pero alguien tiene ahí un título que dice que el general Velasco, que Alan García, que en un momento Kuczynski, que en otro momento Fujimori, los tituló y están ahí con sus papeles. Y con esos papeles han comenzado ellos a bloquear a las grandes empresas mineras que son las inversionistas, pues Anglo American, la Southern, BRGM, Barrick, por todo el mundo, y han comenzado a decir, un momentito, yo tengo la superficie de la tierra, usted tiene una concesión sobre la parte de abajo de la tierra, bueno, ahora vamos a tener que cambiar las reglas del juego para que ustedes puedan perforar y extraer eso. ¿Cuál es la estadística que hemos recogido a duras penas y nos ha tomado más o menos 3 años? Es la siguiente, que en el mundo, desde Mongolia hasta el Perú, ¿no es cierto?, pasando por África del Sur, bloqueados, no es que son los recursos todos, que son mucho mayores, bloqueados recursos que están perfectamente identificados, que están ya valorizados y probados, que en muchos casos ya están los ferrocarriles encima, las refinerías y las posibilidades de extracción son bloqueados, y el valor que tienen esos son 150 billones de dólares. ¿Cuántos son 150 billones de dólares? Eso es 5 veces el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos y China en 5 años. 5 veces. Si hablamos, por ejemplo, de lo que nos dice, y gracias a Dios que lo hace, la comisionada de la Unión Europea, que nos acaba de hablar, cuando dice que ella ha puesto 1.5 mil millones de dólares de ayuda a América Latina, los 150 billones que tenemos nosotros como reserva son 100.000 veces más de lo que nos da la Unión Europea. Si nosotros vemos lo que está trabado en el Perú, que son, como usted dijo, canciller, aproximadamente pues $1 billón, $1 trillion, es 670 veces más grande que toda la ayuda de la Unión Europea a América Latina. En otras palabras, la mayor parte de los recursos que nosotros necesitamos están ya controlados por los informales. Y en cualquier lugar del mundo, el propietario del suelo puede exigir por abrir su suelo y porque lo dejen participar en la minería, porque hay 400.000 mineros informales en el Perú que con sus dependientes y las personas que los asesoran son más o menos 2 millones de personas que están en vía de organización y se consideran no proletariado, sino empresariado, que también están bloqueados por el Estado. En otras palabras, lo que nosotros hemos calculado es que si hoy día se comienza a desbloquear por resolver los problemas de llamados de las trabas del Estado a la explotación por los informales y la venganza de los informales que están bloqueando a las grandes empresas porque no se les está dando los suyos, nosotros podemos multiplicar por 70 el presupuesto que usted acaba de alabar del Estado peruano. 70 veces más grande es solamente lo que hay minerales. Y yo no le estoy hablando ni de las paltas ni los espárragos del Perú. Sencillamente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que por un lado la OIT, sin darse cuenta, y estoy seguro que no han seguido estas estadísticas, al crear derechos de consulta y todo eso, ha validado los títulos de los informales. Y entonces ya no se puede mover sin ellos. Por otro lado, siempre en el mundo ha habido una manera de reconocer los títulos informales. La prueba de ello es que no hay posibilidad en ninguna parte del mundo, ya que los pobres son dueños de una mayor parte de la superficie,
de utilizar una compañía multinacional, ir a utilizar estos para ir y garantizar, según el Securities Exchange Commission o los reglamentos de las bolsas de valores en cualquier país, de que ellos levanten dinero sin honrar el título de propiedad de los informales. Y han logrado hacerlo utilizando elementos a veces escondidos para nosotros y de los cuales ellos tampoco son muy conscientes, que permiten que un título informal sea considerado como un título válido si uno utiliza las leyes de 1933-34, todas las cuales tienen que ver con la protección contra el fraude de los invasores. Entonces nosotros los latinoamericanos, que no los reconocemos como formales, ya en las bolsas de valores del mundo son reconocidos como formales, pero por supuesto a condición de que estén empaquetados en un legajo que es organizado por las grandes compañías multinacionales. ¿Qué hay detrás de todo eso que es muy importante y muy revolucionario? Hay gente que ha comenzado ahora, sobre todo economistas australianos, a preguntarse de dónde viene el dinero, de dónde viene, quién saca el dinero. Entonces, cuando uno comienza a ver eso, se da cuenta, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde las cifras ya están claras, que el Fed, es decir, el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos, solamente produce el 4% del dinero de los Estados Unidos. 4%, 4%. ¿De dónde viene la mayoría del resto? La banca privada. ¿Cómo funciona eso? Es por una ventanilla de doble entrada. Cuando yo tengo un legajo de documentos que incluyen los títulos de propiedad de América Latina sobre la concesión y también sobre la parte superior, pero que esos títulos sean tan bien hechos, no regular, tan bien hechos, no solamente reconocidos por la formalidad local, sino reconocidos por el capital y los mercados de capitales de afuera, entonces estos ya se convierten en lo que desde Adam Smith hasta Marx se llamaría capital, que es la prueba de que el que pide préstamo, el que utiliza como garantía su título, verdaderamente es el dueño y que los que van a financiar están efectivamente protegidos contra sus riesgos. Eso entra por una ventanilla, capital, no siendo dinero, sino una prueba de propiedad que da confianza, hace que el banco entonces por la otra ventanilla, es una ventanilla de doble entrada, por otra ventanilla emita los créditos que son necesarios. Crédito, que de latín significa yo creo en ti. En otras palabras, nosotros tenemos ahora la oportunidad para revisar cómo es posible que nosotros los latinoamericanos, con toda nuestra inteligencia y los tercermundistas, no nos hayamos dado cuenta que al hablar de que somos nosotros el 30% de la economía de nuestros países, Paolo Vélez decía, bueno, en nuestros países aproximadamente 50%, ¿cómo no nos demos cuenta que estos que según Guy Ryder somos, y tiene razón, 60% de la población económicamente activa de todo el mundo, sigamos considerando a los pobres como marginales, cuando somos nosotros los marginales? En otras palabras, el problema es nuestras normas y leyes que han ido acumulando una cantidad de trabas importantísimas y que no se han puesto al día con las revoluciones y las grandes migraciones de nuestro país. Y esto afecta también a los mensajes que acabo de escuchar de mis amigas, mis camaradas aquí en el mismo panel, el caso de la mujer. Cuando nosotros comenzamos un programa de titulación en el Perú ya por los años 90, ocurría de que notamos que no había gran interés de las mujeres. Estaba bien, pero no había gran interés. Y las mujeres eran dueñas de un poquito menos del 40% de las tierras peruanas. Entonces nos ocurrió investigar qué podíamos hacer para ellas. Y a alguien se le ocurrió preguntarles cuántos de ellas estaban casadas. Y todos dijeron, estamos casadas. Y a mí se me ocurrió hacer una cosa con mi afán de reformar la formalidad estatal, porque trabajaba en ese momento en combinación con el gobierno, de preguntar cuántas de ustedes están casadas por el Estado versus casadas por la iglesia. Y ocurría que la mayoría estaba casada por la iglesia porque los trámites para casarse eran interminables, concretamente 8 horas al día durante 150 días. Entonces, eso hacía que cuando había cualquier problema entre esposa y marido, el marido se quedaba con todo. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Ayudarlos en un programa de la Unión Europea? No. ¿Ayudarlos con una forma de ayuda de USAID? Tampoco.
El problema era los municipios peruanos que habían sacado 150 días de trámites. Entonces los cortamos esos 150 días a más o menos 15 días. Y las mujeres ya no solamente se casaban por la iglesia, y la bendición de Dios es por supuesto muy importante, pero no recibían dinero por eso. Y el día de hoy, en lugar de ser dueños del 40%, y yo protesto en tanto como hombre, de todas las tierras peruanas, las mujeres peruanas son dueños del 65%. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema no son ellos. El problema es cómo seguimos creando una serie de normas a la semblanza de una Europa del siglo XX, XXI, en lugar de la semblanza que somos hoy, que probablemente nos estamos mucho más cercanos del siglo XVIII y definitivamente antes de que se emanciparan los pobres, antes de que se emanciparan las mujeres. Por eso lo que quiero yo decir, si usted quiere, con relación a todo esto, canciller, es que van a encontrar ustedes entre los documentos que están en su carpeta un resumen de lo que yo acabo de decir, que está saliendo en artículos de todo el mundo a través de distribuidos por Project Syndicate, que es la más grande distribuidora de artículos, y que hemos comenzado, por ejemplo, en el Perú, ya que nos los han pedido a organizar a los mineros informales, que no estaban organizados, pero muy sectorialmente, y acaban justamente hace 2 semanas de formar la central de mineros no informales, sino en vías de formalización para hacer sentir su presencia y que se den cuenta que no son los pobres, que no tendrán dinero, pero tienen capital que se puede monetizar. El capital que no se puede monetizar, tanto Marx como Jefferson lo llamaba capital ficticio. En otras palabras, la cantidad, lo que se está gastando hoy día el Estado peruano es muchísimo menor de lo que pueden tener ellos. Y lo que está gastando es capital ficticio, porque significa ahorros y reservas que cuando han terminado de gastarse ya no existe nada. Mientras que lo que ellos tienen, que es capital real, es decir, capital, dinero que se basa sobre activos que pueden ser evaluados, transados, ganados o perdidos, es lo único que les falta es un título bueno. La forma, y con esto termino, canciller, de pensar en esto es la cosa siguiente. Los informales no son ilegales, son sencillamente parches distintos que hemos dejado a través de nuestra historia colonial y la republicana de papelar mal, porque no nos importa mucho, y en muchos casos porque queremos abusar de ellos. A estos que ya están tan seguros que pueden bloquear desde Mongolia hasta el Perú la explotación de los grandes yacimientos mineros que de lejos superarían todos los recursos que son necesarios, y no estoy hablando sino de los minerales, lo que falta es que son como un pasaporte peruano. El pasaporte peruano identifica claramente, yo por supuesto podría quizás referirme a otros países, pero a mí me gusta concentrar a mis enemigos en una sola localidad, he encontrado que eso sirve muy bien. Los pasaportes peruanos identifican al peruano dentro del Perú, dan una identidad, pero para llegar a los Estados Unidos, a Europa, o los mercados que compran nuestros minerales, 98% sale afuera, nuestras paltas, espárragos, nuestro litio, todo eso sale afuera, no tienen visas, son pasaportes a los cuales le faltan visas, y hemos terminado de diseñar con algunos bancos y esperamos poder zarpar juntos y por supuesto visitar a la CEPAL, visitar al BID, visitar a todas nuestras amigas para poder ver cómo esto se pone también en proyectos, en vías públicas, porque lo que nos falta son visas. Visas significan que alguien que pueda ser creíble en los mercados capital diga que estos informales, agregándoles 7 visas, pueden en ese momento ser reconocidos por afuera. La idea de la visa es que es un atajo, es un shortcut. Hemos descubierto de qué manera, sin tener que derrumbar el aparato que nos gobierna ahora, que puede ser que solamente gobierna el 30% de la humanidad en América Latina, sin derrumbarlo, sencillamente hacemos shortcuts. Y la vida está hecha de shortcuts. Uber es un shortcut. Microsoft es un shortcut. No hemos pasado por encima de las líneas tradicionales. Y por último, ahí coincidí con Rebecca Greenspan que efectivamente lo que está pasando con el coronavirus es que lo que iba a ocurrir
en cámara lenta, hoy día está acelerado y esto va a ocurrir en 1 año o 2 años. Sencillamente porque no hay otra manera de salir de eso. O lo hacemos a trompicones o trazamos un paso crítico a través de una serie de leyes que están desubicadas, que están desfasadas en América Latina. Y sugiero en ese sentido propuestas, señor canciller, y propuesta a todos ustedes que vayamos sustituyendo la palabra inclusión por la palabra integración, porque inclusión significaría que los problemas de los pobres del Perú, refiérome a un solo país, que es el mío, donde yo puedo criticar como me da la gana todavía según la Constitución. Inclusión significa que los quiero integrar a un sistema que excluye, cuando lo que yo quiero es integrar los dos lugares, y eso significa tomar en consideración cómo ellos están ordenados y su potencial en capital. Ese era mi mensaje. Gracias, señor canciller y señoras. Muchas gracias, don Hernando, por su magnífica intervención. Y ahora con doña Marta Delgado, como subsecretaria de Asuntos Multilaterales, ¿qué rol juega el multilateralismo como mecanismo de apoyo y discusión de un nuevo pacto social en su país, México, y a nivel de América Latina y el Caribe? Ministro